ve a la estrella, o sea, dale para allá. Tal vez no lo vas a lograr, pero en camino vas a lograr muchas cosas buenas. Universo WWE, ¿qué tal están? Bienvenidos a esto que es Tras las Cuerdas y estoy con uno de los grandes, Damian Priest, en persona, en carne y hueso. ¿Cómo estás, Damian? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien y muy feliz de estar aquí contigo, de conocerte un poquito más. Y mira, yo quiero ir al grano. Mi primer pregunta, que ya más o menos sé la historia, pero quiero que se la cuentes a todo el universo de WWE de español. ¿Qué onda con el nombre Damian Priest? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Bueno, hay muchas razones, pero Las queremos saber todas. O las principales al menos. las principales. Cuando yo nací, mi mamá me quería dar el nombre Damián, pero fue el mismo año que salió la película The Omen y ese era el nombre del hijo del diablo. Y mi papá le dijo que no le vamos a dar ese nombre. No, el hijo del diablo no. Y entonces me quedé con el nombre de él. Y bueno, entonces, pero yo siempre me ha encantado ese nombre, Damián. No sé, como un nombre como de rockero. Sí. Y como a mí me encanta eso, para mí era perfecto. Y Priest, también hay varias razones. Primero, la primera canción que usé para lucha libre era del grupo Judas Priest. Y también, como es lo contrario de Damian Priest, y yo quería un nombre así como rockero, porque si voy a cantar una canción, me monto en la tarima como un rockero, es Damian Priest, ok, ese nombre tiene lógica. Claro, no había hecho esa comparación, ¿no? Como los opuestos, Damian Priest. Yeah. Y tu mamá te contó esa historia que ella siempre te quiso poner Damian. Yeah. Yep, y te gusta. Sí. me imagino. Y yo lo usé antes de trabajar aquí. Y entonces cuando yo estaba tratando de pensar en un nombre, para mí yo dije, no voy a usar ese nombre porque ya lo he usado. Y fue Triple H que me dijo, no, a mí me gusta ese nombre. Y dije, yo no iba a decir nada porque pensaba que ustedes no lo querían. Pero él me dijo, no, me gusta ese nombre. Entonces dije, ok. Sí, creo que va mucho también con tu personalidad y con todo lo que eres, ¿no? Y a ver, hablando de que ya no, mencionaste de mamá, papá, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuáles son tus inicios? Bueno, cuando yo era un bebé, mi mamá y mi papá se separaron y mi mamá me llevó a Puerto Rico. Pero tú naciste en Nueva York. Sí, nací en Nueva York, criado en Puerto Rico. Y ahí fue que encontré el amor para la lucha libre también. En Puerto Rico. Sí, porque en Puerto Rico lucha libre, me imagino como México y muchos lugares latinos, es como una religión. Y no sé, me enamoré de la idea de superhéroes, porque a mí también me gustaban cómics. Entonces, para mí, pero esos son ellos, pero en vivo. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces tú veías como a estos luchadores y tú veías como un héroe, un antagonista. Me encantaba todo. Y es más, fue el Undertaker, que lo vi un día que puso al Ultimate Warrior dentro de una caja y no lo podían abrir y tal vez se iba a morir, no podía respirar y hasta mi mamá se sentó a ver qué iba a pasar y en ese momento yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Después mi mamá ya no me podía cuidar mucho, entonces me mandó a Nueva York. ¿A qué edad? Ya tenía como 11, Okay. 12 años. Y ahí volví a los Estados Unidos y me mudé con mi papá en el Bronx, Nueva York. ¿Y cómo crees que esta parte cultural afecta o influenció más bien en lo que ahora eres? Bueno, definitivamente se sintió algo bien pesado para mí, o sea, en la idea de que representar, porque los puertorriqueños son bien orgullosos. Me encanta su bandera. Sí, y su isla en el corazón. Pero así son latinos, son bien orgullosos. Y para mí, poder pasar ese tiempo en Puerto Rico, yo creo que me ayudó para entender el amor para nuestra cultura. Y aunque yo era bien joven, creo que me ayudó. Y ya en Nueva York, también en el Bronx, porque hay muchos latinos ahí, y especialmente en esa área, se hizo fácil para tener la cultura y seguir el sueño a la misma vez. Claro, había muchos compañeros latinos. Sí.
tu papá tenía una escuela de artes marciales, Sí, ¿cierto? sí, él era entrenador y bueno, me entrenó a mí ¿Desde cuándo entrenabas? desde que me mudé con él. A los 11 años. Sí, pues yo comencé en Puerto Rico, mi mamá me ponía en clase de karate y cosas así, Ok. pero no fue hasta que me mudé con mi papá que de verdad aprendí a pelear y el estilo que nosotros enseñamos que era tradicional japonés. ¿Y qué pensaba tu papá de que luego querías estar en lucha libre? Para él, es sueño de niño, pero no es real. Ok. Yo creo que eso fue mi familia entera, porque todos sabían que yo era loco por la lucha libre. ¿Y cuándo empezaste a entrenar lucha libre? Ya cuando tenía como 19, 20 años, fue cuando comencé a entrenar. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, cuando cerramos las escuelas de artes marciales y no estaba seguro qué yo iba a hacer, y un amigo mío de high school me dijo, oye, ¿por qué no hacemos eso de lucha libre? Vamos a meternos. Como siempre decíamos que lo queríamos hacer. Y dije, bueno, sí, pero ¿cómo hacemos? Llegamos a Madison Square Garden y dijimos que queremos luchar. Y se echó a reír y dice, no, como cualquier otra cosa, hay que ir a una escuela y hay que aprender, hay que entrenar. Y él encontró una escuela en New Jersey y fui. Me hicieron como un trial para ver si me podían entrenar y me dijeron, oh sí, y pagué mi dinero y ya, así para adelante. ¿Y cuánto tiempo estuviste entrenando antes de tener, digamos, tu primer show? Como un año, porque me lastimé la espalda cuando ya como a los 3, 4 meses de entrenar y después tenías que esperar como 4 meses y después volver a entrenar, pero poquito a poco. Entonces hasta el fin que pude luchar. Y para mí, yo me acuerdo que luché, tal vez habían 30 personas en una estación de bomberos. ¿En serio? ¿Ese fue tu primer show? Entonces, pero yo no sabía nada de lucha libre independiente. Yo lo que sabía era ECW, WCW, WWE. O sea, yo sabía que en la isla había lucha libre, pero para mí, en Nueva York y creciendo, pero eso es lo único que yo sabía que existía. Yo no sabía de todo el mundo entero que hay de lucha libre. Infinito, ¿no? Sí, porque yo solamente estaba enfocado de WWE. Y cuando me dijeron, ok, vas a tener tu primera lucha, yo estoy pensando que voy a luchar en una compañía grande. Y hice en una estación de bomberos. Y yo, wow, este lugar tiene que ser bien grande, porque ¿cuántos bomberos trabajan ahí? ¡Qué increíble! ¿Y qué sientes de recordar ese momento y ahora ver estadios llenos de 80, 100 mil personas? Nunca se me pierde eso. A cada rato me pongo a pensar cuando veo comerciales o en las redes sociales y yo veo las fotos o no sé, para mí, cómo esto es real, no sé. Pero, gracias a Dios que yo estoy en esta posición, pero de verdad que a veces pienso, ¿cómo yo llegué aquí? Claro. ¿Cómo yo afuera? Hay miles y miles de personas que tienen sueños y trabajan duro por sus sueños, pero así no es la vida. Eso para mí siempre un honor. Yo sé que esto es algo especial y suerte y buen trabajador, sí, pero para mí siempre el honor y el orgullo de estar en esta posición. ¿Y qué crees que fue la clave de lograrlo? Bueno, yo luché muchos años y no logré nada. Y era porque era vago, no. Yo le decía a todo el mundo que yo trabajaba duro, pero de verdad que no. En ese tiempo, y también yo no estaba haciendo ejercicio, no estaba practicando como debía practicar, y hasta que un día a otro, no sé, como que una luz, un bombillo se encendió y ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y cambié mi vida completamente de un día para el otro. Rebajé con casi 200 libras en total, pero en un año bajé como 100. Wow. Y sí, perdí como una persona. Y después me fui al gimnasio, empecé a entrenar más fuerte y las personas que yo quise que estén al lado mío tienen que ser positivas. Todo positivo. Y poquito a poco, sin darme cuenta, ok, una oportunidad aquí, otra oportunidad allá. Y, ok, ahora mi primera lucha en televisión. Ok, ahora mi primera lucha en frente de más de 100 personas. Y así mismito, y sigue para adelante hasta que al fin WWE me llamó a mí.
Sí, porque yo sé que fue complicado y también supe que ya habías dejado ese sueño por la paz, digamos. Sí, sí, porque ya cuando yo cambié mi forma de ser y cómo pensaba, para mí yo estaba feliz. Y que pues, por lo menos puedo luchar y, esta es la vida. Pero I'm okay. Y después ellos me llamaron y, ¿cómo? Triple H quiere hablar contigo. ¿Le podemos dar tu número? Y yo, claro que sí. Me acuerdo ese día que de esa llamada, bien orgulloso. Sé también que pues vienes de no tener nada y de ahí has podido escalar. ¿Qué le dirías a ese Damian? Bueno, hiciste algo bien porque... pero el no dejarte, no siempre para adelante. No mires para atrás porque ya eso pasó. Y yo creo que eso fue lo que... Porque llegué a donde llegué. Porque todo positivo y olvídate todo lo negativo, todo lo mal que ha pasado. Pues ya pasó, no podemos arreglar eso. Ahora sea mejor mañana que ayer. Y cuando empecé a pensar así, fue que cosas buenas empezaron a pasar para mí. Y sí, de verdad que desde la calle a WrestleMania, es increíble. ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento que no sabías en tus inicios, pues? Bueno, muchas cosas quisiera. La idea de si es tu sueño, solo tú puedes trabajar por tu sueño, nadie te lo va a dar. Esa idea, quisiera, si puedo regresar en tiempo, oye, dale con todo porque es tu vida y nadie la va a vivir por ti. Y claro, ¿qué va a pasar? y sigue empujando para adelante porque quién sabe lo que puede hacer. Yo sí, y esto es otro consejo que le doy cuando me preguntan otros luchadores que son tan jóvenes. Le digo, mira, ve a la estrella, o sea, dale para allá. Tal vez no lo vas a lograr, pero en camino vas a lograr muchas cosas buenas. Y así siempre soy cada día. Gran consejo. Bueno, a ver, y ahora en la actualidad, ¿cuál es un día normal para Damian? Porque muchas veces nosotros los vemos en las pantallas, con las luces, los reflectores, la gente, y como que los vemos, ¿sabes? O sea, inalcanzables, pero pues al final son humanos. ¿Qué haces en un día normal? Yo sigo siendo igual, sencillo. Para mí, ir a juegos de pelota, o juegos de deportes en general. Cualquiera. Yeah, me encanta ir a ver cosas en vivo, conciertos. Me encanta ir a conciertos. A cada rato voy a conciertos. ¿Qué tipo de concierto? O sea, que... De todo, de verdad que todo. Porque obvio que a mí yo soy rockero, me encanta el rock y heavy metal. Pero baila reggaetón de repente, o salsita. ¿Cuántos conciertos de Bad Bunny yo he ido? Yo no sé a este punto. También de country, si es algo en vivo y gente la están gozando y pasándola bien, eso para mí es todo. Me encanta ese ambiente, me encanta ese sentido de personas disfrutando el tiempo con algo en vivo y viendo a alguien que pone sus talentos ahí enfrente de todo el mundo y gente gozando el talento de otro. Para mí eso es una cosa y siempre ha sido así. Me encanta eso. Y a ver, ahora sí, el día normal para ti, o sea, te levantas y ¿qué sigue? ¿Desayunas? Depende del día, a mí me gusta cocinar desayuno. Okay. Y si tengo tiempo y es un día normal, tranquilo, sí, me voy a levantar, voy a cocinar, hacer desayuno, ver algún programa, después ir al gimnasio, regresar, y después hacer cosas en la casa, que si necesito arreglar algo, almorzar, y después si tengo familia por ahí o amigos, vamos a ir a comer algo o a caminar por ahí o andar por allá, y después en la noche, depende en qué día es y dónde estoy. Claro. Y porque a mí, como te digo, me encanta estar afuera. Detrás de esos viajes, en los vestidores, en el día a día de una superestrella como tú de WWE, ¿qué sucede? Y también hay alguien que esté ahí para ti, que supongo que tus amigos se tienen que hacer tu familia, tus confidentes. Claro que sí. Yo creo que todo el mundo sabe quién es mi panita, quién es mi mejor amiga, Rhea Ripley, ¿verdad? Pero
aunque estoy en SmackDown ahora y está en Raw, o lástimamente no estamos cerca, a menos que sea un PLE o algo así, un evento grande. Pero antes, cuando estaba en Raw, por ejemplo, nosotros comunicamos de, ok, nos quedamos en este hotel, ok. Y después en la mañana, ¿a qué hora vas a ir al gimnasio? Ok, entonces ella decida lo de gimnasio porque ella es peor que yo. Yo soy una persona que honestamente, a mí no me gusta hacer ejercicio. ¿Ah, no? Para nada. Ni siquiera me gusta sudar. Pero a ver, ¿cómo está eso? Entonces, ¿te gusta luchar, pero eso Solo es me gusta diferente? luchar. Pero para mí es parte del trabajo. Yo hago lo que tengo que hacer para vivir mi sueño. Y eso es parte. Eso son... bueno, es parte del sistema. Tengo que ir al gimnasio, tengo que entrenar para poder vivir mi sueño. Entonces yo digo, no es porque quiero, porque lo tengo que hacer. Entonces, pero más lo hago cuando tengo a alguien como Rhea, que a la fuerza, tocándome la puerta, si no bajo a tiempo. Levántate. Y después yo digo, ok. ¿En serio? Sí, muchas veces. Ella va al primer piso y que me hablen al cuarto para que me despierte. Y después vamos al gimnasio, almorzar, regresamos al hotel, nos bañamos y después otra vez nos encontramos para después montarnos en el carro, ir al show. Después del show, comer, hotel, o si tenemos que manejar a la próxima ciudad. Y Wow. así, ¿Tu persona favorita? yeah. Wow. ¿Y qué es lo más complicado y lo más satisfactorio de ser una superestrella de WWE? Bueno, para mí, porque como soy, de donde vengo, como tú dices, la fama y eso es lo más complicado para navegar, porque para mí eso no era parte del sueño. Yo nunca de verdad que pensé en esa parte. Y también la tarima que tenemos para dar un ejemplo. Es mucha responsabilidad, Sí, ¿verdad? eso es lo complicado, esa responsabilidad, y porque como que le da nervios a uno. Si hago algo mal, ¿qué van a pensar de mí? O tal vez otra persona va a hacer mal por mi culpa. Eso se hace difícil, pero también es lo más orgulloso del trabajo. Porque yo, con la idea que yo estoy en una posición que un niño me puede ver y quiere cambiar su vida por mí, por verme a mí, eso para mí es todo. Entonces, creo que eso es esa parte, no es la lucha. Dentro del ring, para mí eso me encanta, pero ese fue el sueño, eso ya yo sé qué es. Lo demás no sabía. Cuando yo y Bad Bunny luchamos en Puerto Rico, más importante que ganar o perder, es lo que nosotros hicimos, mostrando una cultura de esa forma tan grande. Tener un evento así en esa isla pequeña después de tantos años, y ahora para mí eso abrió la puerta para tener estos shows grandes por todas diferentes partes del mundo. Ahora da la idea que vamos a ir a tener un evento grande en México y vamos a tener eventos grandes en Sudamérica, en otros lugares latinos, pero no solamente latinos, por todas partes del mundo. Y para mí eso, cosas que cuando hacemos cosas así, eso son lo más importantes, y para mí esa es la parte favorita, y me siento completo con eso. Como te digo, el sueño era lucha libre, me alegro que puedo luchar, pero lo que nosotros hacemos aparte de eso, y la influencia y Hacer historia. eso es para mí lo favorito. Y de todo lo que has logrado hasta ahorita en tu vida, ¿cuál es el logro como tu favorito especial? Eso es difícil. Fácil para decir que gané el campeonato en WrestleMania. Claro que ese momento es algo que yo he soñado, porque eso no es regular que eso le pasa a ellos. Solo ciertas personas pueden lograr eso. Esa parte es fácil. Pero otra vez, poder representar una comunidad latinos. Cuando, por ejemplo, hoy, esta mañana, alguien me vio en la calle y me dijo, oye, gracias por representar latinos. Y era mexicano. Y dice, te queremos en México. Y para mí, yo le dije, gracias por decirme eso, porque como que gracias por acordarme de lo que yo estoy haciendo y por qué lo hago. Wow, me puse chinito. Sí, necesitamos esa representación, ¿no? De lo que queremos hacer, de nuestros sueños. Ya casi terminando. ¿Cuál es tu combate favorito de los que has tenido?
¿Y por qué? Wow. Ahora eso se hace difícil. Me da risa porque antes, cuando me preguntaban eso, yo decía Finn Balor en NXT. Porque esa lucha cambió mi carrera aquí en el WWE. ¿Por qué? A ver, cuéntanos un poquito Porque de eso. yo estaba, Empezando. sí, bueno, en WWE, pero cuando yo salía, y todo el mundo sabía el estilo, el rockero, Damien Priest, pero no sé, yo estaba tratando demasiado de ser una persona que no soy. Yo estaba tratando de ser la idea de la persona que yo pensaba que otros querían que yo fuera, pero no era verdad, porque no es real. Entonces, después de esa lucha, como que, no sé qué me pasó en esa lucha, pero decidí, yo soy yo, y así salió. Y me acuerdo cuando terminó la lucha, aunque perdí, fui atrás y estaba Shawn Michaels y Triple H esperándome. Ese es el que de mi Priest que queremos todo el tiempo. Que realmente eras tú. Right. Y yo, ahora entiendo. Porque Triple H me dio un consejo que Undertaker le dio a él un día, que fue, cuando tú aprendes a ser tú, vas a lograr mucho en esta compañía. Y yo dije, ¿cómo yo no sé cómo ser yo? Yo soy yo. Pero Eso es lo que más miedo le tenemos. ahora es que ese día lo entendí. Esa era mi respuesta antes. Pero ahora, después de comenzar ahí, después de tantos años y después el Judgment Day y todo lo que hicimos, esa pelea callejera con Finn Balor fue una de mis favoritas porque fue como un final para nuestra historia que comenzó en NXT, de enemigos a hermanos, a enemigos, y ya el fin de esa película. Y para mí, esa Era como especial. también el de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque, no sé, me sentí un orgullo de poder hacer algo especial con una persona que ni siquiera es un luchador. Y mucha gente no dieron el tiempo del día para nadie pensaba que eso iba a estar bueno o iba a salir de la forma que salió. Había muchos en la compañía que no querían esa lucha. Querían tal vez una lucha de parejas porque no tenían esa confianza, no estaban seguros. Bueno, y logramos, como te digo, lo que logramos ese día, Fue grande. para mí, eso es otra noche que me llevo conmigo por siempre. Pero esos son algunos. Tengo muchos, pero estoy tratando de agarrar algunos, que obviamente cuando luché con Edge, con Rey, AJ, hay tantas personas que yo soñaba luchar y trabajar con ellos, y después lo pude lograr y salió bien y era algo especial. Y cuando llegué atrás, después ellos dándome la mano y enseñándome respeto, eso queda pesado en mí. O sea, eso es algo que me llevo para siempre. ¿Qué viene para ti? ¿Cuál es el gran sueño por cumplir? He logrado tantos sueños sin culpa, que yo siempre no sé qué más que tiene lógica para mí. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, gané el campeonato grande en WrestleMania. Lo hice en un cash-in que es tremendo, pero me encantaría luchar por un campeonato grande ahí en WrestleMania. Tener esa oportunidad de poder mostrarle a tantas personas que están viendo en vivo y por el mundo entero, lo que yo puedo hacer y con otra persona y entretener el mundo. Eso es claro que es uno. Cuando yo me retire, yo quisiera que al menos sea una consideración para Hall of Fame, el cuarto de fama. Para mí eso sería, bueno, el sueño completo de donde yo vine, de lo que yo he hecho y logrando lo que he logrado sin... Yo siempre digo, yo soy uno de los que no debe estar en esta posición, pero estoy. Entonces, para poner todo eso junto y tener esa oportunidad, sería algo increíble. Yo creo que ese es el último sueño. ¿Qué le dirías a ellos que te apoyan y más que apoyarte, te ven como una inspiración y quieren llegar a donde tú estás? Ustedes son la inspiración para mí. Obviamente sin los fans, sin el apoyo, esta vida no tiene razón. No tiene lógica lo que nosotros hacemos. Obviamente lo primero que siempre digo es gracias. Es un honor que alguien
no solamente me conocen, para mí que sepan mi nombre es algo increíble, pero después que me apoyan y compran la mercancía y vienen a verme y también que les toco su vida cuando ven o escuchan el cuento de mi vida, para mí es todo, bueno, me quedo sin palabras porque yo nunca pensé que iba a estar en esta posición. So, muchísimas gracias y sigan apoyando y yo voy a seguir haciendo lo mío para ustedes. Demian, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir todo lo que nos has compartido. No, gracias a ti.